Buenas, el tema que les vamos a exponer nosotros es la historia de la computación hasta la inteligencia artificial. Em, Cuando le toque hablar a cada uno, vamos a presentarnos para que ustedes estén conscientes de quién es el que está hablando en cada momento. Y bueno, vamos a empezar con la presentación. Bueno, mi nombre es Daniel Mayorga, yo soy estudiante de computación. Este, en esta diapositiva les pongo un poquito de qué les voy a hablar yo. La pregunta general principal es cuál ha sido la evolución de las computadoras y cuál es la situación actual. Y bueno, ahí de temitas importantes de los que les voy a hablar es quién fue Alan Turing, eh, qué es Enigma, por qué está relacionado él con Enigma, qué es ENIAC, cuál fue la primera computadora en Costa Rica, que posiblemente varios sepan que es Matilde, qué está haciendo Intel en Costa Rica, un tema interesante también que está en qué es inteligencia artificial y qué es automatización, ¿verdad? Generaciones de la computadora y sus características va a ser el último tema del que yo les voy a hablar, más o menos cómo ha evolucionado todo desde el puro inicio hasta la actualidad. Bueno, empezando con el primer tema, tenemos a Alan Turing, que él fue un matemático inglés y es considerado el primer científico de computación. Él vivió entre 1912 y 1954. Demostró teoremas fundamentales importantes acerca de los límites de la computabilidad. Y, y bueno, ¿qué relación tiene él con Enigma, que es esta maquinita que pueden ver en la foto derecha? Esta maquinita era una máquina mecánica para encriptar mensajes que fue utilizada por los alemanes en la Segunda Guerra Mundial para encriptar sus mensajes en la guerra. Alan Turing fue uno de los científicos y una de las personas importantes que ayudó a descifrar estos códigos. Esta es una de las razones por las que se termina la guerra, por lo menos un par de años antes de lo que se tenía pensado, ya que pues se logró obtener información muy importante de la guerra y pues ayudó de una manera muy positiva para finalizar este evento que sucedió en esas épocas. Y bueno, después de eso él trabajó en una computadora que se llamaba Colossus, que estaba enfocada en descifrar códigos. Lamentablemente él era perseguido por ser homosexual y pues su muerte fue un suicidio en 1954. Muy bien, ahora para el siguiente tema tenemos a ENIAC, que significa Electronic Numerical Integrator and Calculator. Fue una computadora digital electrónica de propósito general que utilizaba 19.000 tubos de vacío. Fue creada en la Universidad de Pensilvania por John E. Presper en 1946. Esta computadora, pues pueden ver que es bastante grande. Ella pesaba 30 toneladas y tenía más de 6.000 interruptores. Para programarla se necesitaba configurar físicamente la máquina. Entonces esos cables que ustedes pueden observar que hay un montón, ahí es donde entran estas 6 mujeres, de las que puse el nombre un poquito más grande en la diapositiva, porque ellas fueron las que programaron esta máquina, ellas fueron las que le dieron funcionamiento a esta máquina y eran las encargadas de ellas y de ella, de la máquina. Y pues
no, tras de que no se les da la importancia necesaria, ¿verdad? Ellas fueron realmente las que hicieron que esta computadora funcionara, ya que una computadora sin programación por dentro es simplemente un cascarón de metal que no hace nada, ¿verdad? Entonces es bueno tenerlas en cuenta, ya que no se les da el papel que ellas merecieron en este caso. Ahora le toca a Matilde un poquito hablar un poquito de ella. Yo supongo que tal vez han escuchado por lo menos el nombre de Matilde, porque además de que fue la primera computadora en Costa Rica, fue comprada por la Universidad de Costa Rica en 1968, que en este momento la U compró a Matilde con un 60% de descuento por 76.000 dólares a IBM, que IBM fue la que hizo esta computadora. Muy cara, ¿verdad? Muy cara. Y en 1969, un año después, se dio el primer curso en ella, que fue un curso en Fortran, que Fortran es un lenguaje de programación que todavía se usa, poco usado, pero todavía se usa. También después de 6 años de estar Matilde en la UCR, IBM le donó a la universidad a Clotilde, que era una computadora de la siguiente generación, que tenía una arquitectura IBM 360, que totalmente dominó el mercado en esas épocas. Clotilde, IBM le hizo una donación muy grande a la Universidad de Costa Rica, porque en 1974 Clotilde tenía un valor de $1.000.000. En esas épocas, que es muchísima plata, todavía es muchísima plata y aún más en esa época. Y IBM la donó sin ningún tipo de alquiler, sin ningún tipo de costo, y ellos instalaron la computadora en la U. Y bueno, esto es un poquito de la historia de las primeras computadoras en Costa Rica. Bueno, hablándoles un poquitito de Intel, este, supongo que igual han escuchado por lo menos el nombre. Intel es una empresa muy grande, y aquí en Costa Rica es más que una simple fábrica. Aquí Intel tiene un centro de investigación y desarrollo, y tienen un centro de servicios globales, el cual le da soluciones a la compañía completa. Desde aquí Intel busca tecnologías nuevas. Bueno, ellos están en este campus está en Belén, en Heredia. No sé si han pasado por ahí, pero hay mucha presa casi siempre. Eh, y pues bueno, para Costa Rica es muy positivo darse a conocer que aquí hay personas en busca de nuevas tecnologías. Le da trabajo a muchísimas personas. Y, y pues si alguna vez tienen la oportunidad de ir, por alguna razón, es una buena oportunidad conocer un centro de investigación y de desarrollo tan grande como lo es Intel como compañía a nivel mundial. Muy bien, ahora tenemos un poquito de este tema que por lo menos a mí me parece muy interesante y me gusta mucho. Seguro es porque yo soy de computación, pero es el tema de automatización y el de inteligencia artificial. ¿Cuál es la diferencia entre automatización e inteligencia artificial? Porque puede que a algunas personas se les haga un colocho. Bueno, con las imágenes que les puse, siento que va a ser un buen ejemplo, porque del lado izquierdo tenemos lo que es automatización, y tenemos unos brazos de unos robots que están
ensamblando algún dispositivo y hay una personita que los está controlando. Automatización es, en palabras simples, cómo el ser humano ha buscado facilitarse el trabajo. Por ejemplo, un ejemplo muy claro de automatización es el de ensamblaje de los carros. Antes los carros se ensamblaban a mano, ¿verdad? Esto llevaba mucho esfuerzo, mucho tiempo, muchísimo más tiempo. Y bueno, a partir de más o menos 1961, que General Motors empezó a usar robots para ensamblar sus carros, que seguidamente Nokia en el 66 empezó a fabricar más brazos de robots, igual Kawasaki en el 69, y después de esto se siguió implementando. BMW, Mercedes-Benz, Fiat empezaron a usar en sus fábricas robots para ensamblar los carros. Esto es automatización, ya que se busca facilitar el trabajo, que sea más eficiente. En verdad van a ser más eficientes los robots que las personas, y eso es de un lado físico, por decirlo así, de lo que es un robot. O sea, es un hardware que usted puede ver, usted puede manipular, y ellos no piensan ni toman decisiones. Ellos simplemente hacen lo que uno les especifica. Igual automatización, como les pongo en la imagencita de abajo, un teléfono y como herramientas que se pueden encontrar en los celulares y en las computadoras. Estos son buenos ejemplos de automatización, porque hay miles de procesos que funcionan en segundo plano, que nosotros no nos damos cuenta, no los vemos tampoco, porque los dispositivos no muestran eso, porque no hace falta. Esto es también automatización. Esos procesos en un momento dado se tuvieron que haber hecho a mano. Por ejemplo, antes, cuando se hacían llamadas, que había una central como las chicas del cable, y en series así que se muestra un poquito más, que conectaban a un jack el cable para hacer la conexión entre dos personas a través de una llamada. Esto se automatizó, y pues ahora pasa directo, ¿verdad? La señal de la llamada simplemente pasa de un punto a otro, y esto fue un ejemplo de automatización. Ahora, del lado de inteligencia artificial, tengo una imagen, les puse una imagen de Boston Dynamics con los robots que ellos han hecho. Actualmente han hecho un par de modelos más, y bueno, hay mucha gente que le da como cosa o miedo, susto el tema. Siento yo que es por crecer en una cultura donde las películas enseñaban que los robots iban a terminar ganándole al ser humano, y ellos iban a reinar y un montón de cosas así. Pero más que eso, abre muchas puertas a muchas ventajas. Estos robots que tienen aquí, ellos logran pensar, tomar decisiones de que no de que quieren hacer como libremente, sino que ellos, bajo el ambiente en los que se les hace pruebas, ellos pueden pensar, pueden tomar decisiones si quieren caminar o no a un lugar dado. Están aprendiendo, los ponen bajo pruebas físicas, por ejemplo, de ponerles obstáculos. Entonces ellos empiezan a aprender cómo esquivar estos obstáculos, cómo mantenerse en pie cuando los desequilibran. Y bueno, esto es un lado de la inteligencia artificial bastante alto, ¿verdad? No es común, o sea, todavía no estamos en el punto en el que convivimos con un robot de ese tamaño, porque ellos son bien grandes, pero sí convivimos con inteligencia artificial al nivel de lo que es chatbots o lo que es Alexa, Google Assistant, Cortana, Siri. Esos son ejemplos claros de inteligencia artificial.
¿Por qué? Porque ellos, a pesar de que no tienen como un físico establecido como tal, además de ser simplemente el medio en el que se usan, sea el celular o sea el dispositivo donde ellos operan, este, estos programas aprenden, y esa es la base de la inteligencia artificial: hacer un programa que aprenda. Que eso, a mi parecer, como estudiante de computación, es algo muy difícil, ¿verdad? Es algo muy complicado. Siento que inteligencia artificial es de las ramas más difíciles a las que uno se puede dedicar, pero, pero tiene muchas ventajas, y bueno, es el tope de la tecnología. Y bueno, por ejemplo, en la actualidad Siri, que siento yo que es como lo más usado, por lo menos acá en Costa Rica tal vez, o Google Assistant, este, uno puede medio entablar una conversación con ellos, y si uno les dice algo que ellos no entienden, ellos le dicen a uno que ellos no entendieron, y tras de esto ellos están aprendiendo a interpretar ciertas frases, que por ejemplo ellos no entendían antes. Posiblemente en unos años se va a poder entablar totalmente y fluidamente una conversación con con una inteligencia artificial como estas, pero ya por el momento hay un avance bastante rápido. Pueden tomar decisiones e interpretar lo que uno les pide, y estos son un ejemplo excelente de lo que es inteligencia artificial. Entonces, en resumen, la diferencia entre automatización e inteligencia artificial es si el dispositivo puede tomar o no decisiones. Bueno, para no extenderme mucho, voy a hablarles un poquito de las generaciones de la computación de una manera un poquito más resumida. Eh, la primera generación es de 1951 a 1958. Las características principales de esta generación era que se utilizaban tubos de vacío, que son esos tubitos de vidrio de la foto de arriba, y las tarjetas perforadas, que lo pueden ver en la imagen de abajo. Los tubos de vacío en las computadoras lograban obtener información. Ahí era donde al uno mandar información a través de la tarjeta perforada, ellos lograban mantener esa información ahí un momento mientras la computadora generaba los procesos. Y bueno, las tarjetas perforadas eran la forma en la que se comunicaba el ser humano con la computadora. Uno le perforaba los valores que quería que la computadora viera, por decirlo así, y estos eran los datos que ella computaba. En la segunda generación tenemos los transistores. Esta generación más o menos fue de 1959 a 1964, que fueron sustituyendo a los tubos de vacío. Tienen la misma función. La ventaja de ellos es que los transistores son muchísimo más chiquititos y no generan tanto calor como los tubos de vacío. Además, también en esta generación empezaron a aparecer programas transferibles. Poder transferir un programa de una computadora a otra. Antes de esta generación era imposible. Ahora para nosotros es fácil pensar como en una llave maya, y cómo uno puede ejecutar un programa que está en una llave maya en prácticamente cualquier computadora. Eso antes no estaba ni cerca de ocurrir hasta la segunda generación. Igual eran programas muchísimo más simples. Y bueno, vamos a seguir con la tercera y la cuarta generación. Ok, en la tercera generación, que estuvo en el plazo aproximado de 1964 a 1971, lo importante que tenemos acá fue que se implementaron los circuitos integrados, que son esos bichillos negros que se ven ahí con patitas.
Eh, Ellos funcionan de la siguiente manera. En los pines que ellos tienen, normalmente tienen pines donde entran dos datos y sale un dato respuesta por otro de esos pines. Ellos varían de tamaño, verdad, y se pueden observar unos que tienen más pines que otros y así, pero digamos más o menos el tamaño de ellos es como el tamaño de un pulgar. Dependiendo del pulgar de cada uno, ¿verdad? Va a ser más grande o más pequeño. Pero ellos son chiquititos, entonces aquí igual cada vez empieza a ver cómo se reduce más y más y más el tamaño de las computadoras. Ya casi les enseño cómo se ve una computadora por cada generación. En la tercera generación fue cuando se creó la arquitectura de IBM 360, que bueno, ya dije con Clotilde, ella tenía esta arquitectura, fue totalmente dominante en estas épocas, esta arquitectura. Y bueno, en la cuarta generación les tengo dos imágenes donde tenemos unos microprocesadores que esto fue la característica principal de la cuarta generación, la implementación de microprocesadores. Un microprocesador es una unidad central de procesamiento. Por ahí es por donde pasan todos los cálculos, los procesos que bueno generan nuestras computadoras, los celulares también tienen. En esta época obviamente no habían celulares, pero ya la función como tal de ellos existía. Aquí tenemos un ejemplo. Estos son procesadores nuevos, no son procesadores de la época, pero es para que sea representativo. No sé si pueden ver que por ejemplo el de Intel es como planito y se ven como círculos, y el que dice Ryzen, que es de AMD, tiene como unos pines. Si uno de estos pines se dobla, chao el procesador, verdad, se daña completamente. Y en el caso de Intel, a pesar de que el microprocesador no es el que tiene pines, el que tiene pines es la tarjeta madre, que es donde uno lo monta, que pasa lo mismo. Si un pin se dobla, chao la tarjeta madre en ese caso. Un dato ahí curioso para alguien que le interese: actualmente son mejores los procesadores de AMD y que los de Intel, por si en algún momento necesitan saber ese dato. Ahí se los dejo. Bueno, para terminar, les dejo unas imágenes de más o menos cómo se ve una computadora por épocas, por más que todo por generaciones. La primera generación, bueno, ahí podemos ver a ENIAC, que es prácticamente todo un cuarto, ¿verdad? Un montón de cables por fuera, un montón de interruptores, perillas. Podemos ver estantes al lado derecho de la foto, unos estantes con ruedas. Todo eso es parte de la computadora. Después tenemos en la segunda generación, la segunda imagen, superior derecha. Podemos ver ya un poquito algo más centralizado, ¿verdad? Dos personas sentadas al frente de un panel bastante grande, igual muchos interruptores, pero ya no es un cablerío como lo fue en generaciones anteriores. En la imagen inferior izquierda es la tercera generación, que ya se puede ver estos ahorita no me acuerdo el nombre exacto. Estos platos, estos discos son discos donde se tenían los datos. Igual se sigue viendo que hay todavía mucho interruptor y siguen siendo bastante grandes, pero ya no tanto. Y bueno, luego tenemos la cuarta generación, que es esa computadora que tal vez es un poquito más reconocible para por lo menos los que estamos en el rango de edad de los 20. Se parece mucho a las computadoras. Si alguna vez tuvieron la oportunidad cuando estábamos chiquillos,
Bueno, también la profe lo tiene que las tiene que conocer posiblemente, seguro. Eh, es más parecido a las computadoras de escritorio que, que bueno, ya había en los noventas. Ya ahí es donde entra la quinta generación, que, que bueno, era un monitor más grande, ya admitía colores, porque esas pantallas eran solo o negras o verdes o azules, y era muy incómodo leer en esas computadoras. Pero ya en la quinta generación más o menos empezamos a tener celulares digitales, computadoras ya ahora con mouse a color. El teclado ha perdurado por todo este tiempo, eh, ha perdurado a lo largo de todas las generaciones. El teclado siempre ha sido prácticamente el mismo. Eh, y bueno, ya igual en la quinta generación podemos encontrar un poquito más lo que son las laptops, que eso, las laptops son muy nuevas. Este, y bueno, estamos ahorita actualmente en una sexta generación, que es donde empieza la computación cuántica. Eh, la computación cuántica, la inteligencia artificial. eh, Actualmente igual se mantienen buscando nuevos componentes, nuevas tecnologías, cada vez más potentes, más rápido. Eh, la potencia, la potencia computacional que tiene una computadora de escritorio, un celular en estas épocas, es miles de veces más grande que lo que había hace 30 años, 40 años. Entonces, la computación en general crece bastante rápido. Y pues esto fue la parte mía de la presentación. Eh, Espero que les haya gustado, les haya parecido interesante. Eh, y, y bueno, y que continúen mis compañeros. Gracias. Buenas, mi nombre es Jessie Acuña. Yo voy a continuar comentándoles acerca de la historia de la computación y la inteligencia artificial. Específicamente, yo les voy a hablar sobre qué es la computación cuántica y por qué se está invirtiendo tanto dinero en ella. Eh, Conmigo van a saber un poco sobre lo que es la computación cuántica, lo que es la física cuántica, en pequeños rasgos, relaciones con lo que es el cerebro y una pequeña introducción acerca de por qué la computación cuántica se relaciona con la inteligencia artificial. Entonces, vamos a ver. Hemos visto desde el inicio del curso cómo ha cambiado la humanidad, cómo cambiamos con nuestro entorno. Y específicamente eh, les voy a hablar sobre cómo básicamente el ser humano como especie ha estado buscando extender eh, sus órganos más allá de sus límites corporales, es decir, más allá de esos límites biológicos con los que nacemos. Por ejemplo, lo que es usar una lanza en lugar de tener que usar nuestros brazos, porque eso es mucho más eficiente en cuanto a términos energéticos y en cualquier tipo de término. Eh, Específicamente, les voy a hablar sobre el cerebro, porque lo que estamos buscando es extender la funcionalidad de él. Y de hecho este es el órgano que más ha experimentado el cambio más grande. Entonces, como vemos en la imagen, vamos a tocar cuestiones que tienen que ver con computación, eh, y debido a eso, a lo que estamos buscando acercarnos al cerebro, eh, los componentes se han hecho cada vez más pequeños y hay límites en cuanto a lo que son la realidad. La realidad tiene límites y dependiendo de qué tan pequeño se llegue, las leyes empiezan a cambiar, las leyes de la física. Entonces vamos a hablar un poquito sobre física. Ok, acá tenemos lo que es eh, una pequeña pincelada sobre lo que es la física en general, ciertas ramas y básicamente diferentes maneras de aproximarse a lo que se desea estudiar. Lo que nos interesa en este momento es comparar la física clásica con la física cuántica. Entonces, veamos, la física clásica es esa física a la que estamos acostumbrados, básicamente. Es esa física eh, intuitiva, esa física reduccionista, determinista,
esa física que no depende del observador. Por ejemplo, las leyes de Newton, para dar uno de los tantos ejemplos. Y en comparación con la física cuántica, son cosas totalmente opuestas, porque la física cuántica, todo está entrelazado. En la física cuántica, la física depende de la probabilidad, es decir, ya no hay nada absoluto. Tan solo ver el objeto se colapsa, entonces son cuestiones complicadas y es completamente antiintuitivo en comparación a la física clásica. Y esto nos interesa porque hay diferentes tipos de computadoras, como vamos a ver. Están las computadoras clásicas y las computadoras cuánticas. La computadora clásica tiene que ver con cuestiones de los bits. Vamos a ver ahorita qué es eso, bits, y las cuánticas tienen que ver con cuestiones de qubits. Vamos a ver ahorita qué es eso también. Eh, bueno, voy a comentarles sobre las propiedades de las partículas a nivel subatómico. Entonces tenemos la primera, que una onda electromagnética está cuantizada, es decir, eh, es discreta, no es infinita, y eso es muy útil para lo que son las cuestiones de computación, porque eh, las computadoras tienen unidades básicas. En las computadoras clásicas están los bits, en las cuánticas están los qubits. Los qubits pueden ser átomos, pueden ser partículas, pueden ser hasta moléculas, entonces es muy útil. Y la diferencia básicamente es que un bit solo está en un estado y los qubits pueden estar en varios, eh, al igual que una partícula. Perdón, una partícula o una onda. Eh, bueno, siguiente, una partícula en movimiento puede ser descrita como una onda de materia y estas ondas están descritas por funciones de onda. La siguiente, ahí me disculpan, todos están unos, dice que las ondas dependen de la probabilidad. Eso es muy interesante porque prontamente vamos a ver lo que es el efecto túnel. Y eso tiene que ver básicamente con probabilidades diferentes de cero en cuanto a energías. Entonces eso hay que tomarlo en consideración cuando se construye una computadora cuántica. Y la última es el famoso principio de Heisenberg y nos dice que no se puede medir la posición o el momento de una partícula al mismo tiempo. Es decir, siempre va a haber información que no vamos a obtener. No vamos a poder obtener la información completa de un sistema. Entonces siempre van a haber ciertos detalles que se nos van a quedar por fuera. Bueno, acá tenemos tres propiedades que de hecho van a ser las más relevantes para la computación cuántica. Entonces vamos a ver. Tenemos el efecto túnel, tenemos el entrelazamiento cuántico y la superposición cuántica. Vamos a ver. El efecto túnel básicamente es que es problemático porque una partícula puede pasar a través de barreras de energía, lo cual está completamente intuitivo porque en la mecánica clásica, en la física clásica, lo que estamos acostumbrados, las cosas no pueden pasar a través de, sino que necesitan tener cierta cantidad de energía para poder pues, superar esa barrera de energía. Pero aquí no, aquí las cosas pasan a través de ello y tiene que ver con las cuestiones de probabilidad, y eso es de que la probabilidad no es cero. Entonces, bueno, respecto al entrelazamiento cuántico, el entrelazamiento cuántico nos dice que si tenemos un par de partículas y queremos separar alguna de ellas y conocer la información de solo ella, eso no se nos va a hacer posible. Tenemos que eh, estudiarlas en grupo, básicamente. Entonces, y eso no solo pasa para partículas individuales, sino que pasa para grupos de partículas. Entonces, también hay que tomarlo en cuenta cuando se habla de moléculas. Eh, y tenemos también por ahí el famoso experimento mental de Erwin Schrödinger. Disculpen mi pronunciación en alemán. Eh, y es básicamente un experimento mental en el que nos dice que se tiene un átomo radioactivo y no se sabe si el gato dentro de una caja está vivo o muerto hasta que se haga colapsar el átomo. Y entonces eso es como afecta básicamente la observación a lo que está pasando. Eh, pero sí, en resumen, la superposición es que un átomo o cualquier partícula subatómica puede tener varios estados a la vez, lo cual va a ser muy relevante para lo que viene con computadoras cuánticas.
Bueno, ahora vamos a ver específicamente ya lo que nos interesa, lo que es la computación cuántica. Como ven acá ya empieza a aparecer la palabra transistores que les comenté al inicio. Eh, bueno, como vemos, entonces básicamente las computadoras se están haciendo cada vez más pequeñas y por ende estamos llegando a los límites físicos de ellas. Como sabemos, las computadoras representan datos, los procesan y tienen mecanismos que los controlan. Eh, Dentro de estas computadoras, como vemos, tienen circuitos, tienen módulos, tienen estos puentes lógicos y transistores. Los transistores lo que hacen básicamente es bloquear o dejar pasar los electrones. Y todo esto tiene que ver con cuestiones de potencial eléctrico. Entonces, eh, dependiendo del tamaño, ya se empiezan a ver los efectos cuánticos. Actualmente, de hecho, como ven, ahí les puse que el transistor más pequeño tiene un espesor de 2.5 nanómetros, lo cual es muy pequeño. Es mucho más pequeño que el espesor de una membrana celular, que es de 6 nanómetros. Entonces es impresionante. Eh, Tenemos ya lo que es la comparación entre los bits y los qubits. Los bits son estos numeritos que se está entre 0 y 1 y solo se puede estar en 0 o en 1. Es decir, es clásico, solo está en una cosa o en la otra. En cambio, los qubits puede estar en 0, 1 o en ambos. Es decir, se pueden realizar más procesos al mismo tiempo. En la imagen de la izquierda al fondo, es una imagen morada que tiene varios colores y tiene movimiento. Lo que están viendo ahí es básicamente aplicar lo que son los bits, pasarlo por entrelazamiento cuántico, ponerle superposición y luego que caiga en alguno, colapse en alguno de los puntos que necesitamos. Entonces ahí es aplicando todas las cuestiones cuánticas para poder llegar a algún proceso. Acá les presento ciertas aplicaciones e inversionistas de la computación cuántica. Es importante mencionar por acá que la computación cuántica es algo que es bastante nuevo. Entonces todavía eh, no se tiene información acerca del rango completo de las aplicaciones que se tienen porque siempre van a haber aplicaciones nuevas. Por ejemplo, mencionándoles un poco sobre lo que ven por ahí, a Google le interesa mucho lo de que son las cuestiones cuánticas porque recordando los conceptos de entrelazamiento cuántico, superposición y efecto túnel, por ejemplo, cuando se hacen búsquedas, se simplifica el proceso. ¿Por qué? Porque los efectos cuánticos tienen que ver con vectores, es decir, tienen que ver con caminos que de manera que como se pueden llegar a varios procesos, o sea, pueden hacer varios procesos a la vez, entonces la computadora va a poder recorrer los mejores lugares. Entonces, por ejemplo, si usted desea buscar algo en Google, si aplica lo que es cuestiones de computación cuántica, va a ser mucho más fácil el proceso. A Tesla le interesa mucho esto y cualquier cuestión que tenga que ver con carros autopilotos, eh, porque va a poder procesar la información más rápido debido a estas cuestiones de entrelazamiento cuántico y superposición. A Amazon le interesa básicamente por lo mismo, inclusive lo que tiene que ver con Alexa y cualquier tipo de reconocimiento de voz, definitivamente es mejorado con cuestiones cuánticas. A NASA le interesa mucho por lo que son construir modelos meteorológicos, modelos planetarios, entonces es un inversionista. Para lo que es el mundo de la medicina y radioterapia le interesa mucho porque, por ejemplo, la computación cuántica ayuda mucho a encontrar lo que tenga que ver con proteínas, inclusive hacer simulaciones es mucho más fácil aplicando física cuántica y inclusive lo que son finanzas. Se ve beneficiado con esto porque eh, hay caminos que van a tener más costos que otros. Entonces aplicar estos conceptos van a facilitar el proceso. Ahora vamos a hablar sobre lo que es conciencia cuántica. Esto es algo que definitivamente no tiene ningún tipo de comprobación, es simplemente una hipótesis que se ha hecho. Les puse por ahí el modelo Penrose-Hameroff.
Penrose es un físico matemático muy respetado y Hammeraff es un anestesiólogo. Es importante analizar lo que tiene que ver con el cerebro porque el cerebro cuando está solucionando problemas maneja enormes cantidades de información. Lo que ellos proponen básicamente es que hay señales, como les puse por ahí, esa imagen que está vertical tiene que ver con unos microtubos y por ahí abajo también les puse lo que es una sinapsis. Entonces ellos proponen lo que tiene que ver con unas señales vibratorias de esos microtubos, al igual que lo que tienen que ver con las señales eléctricas de las neuronas. Inclusive lo que se propone es que esos microtubos funcionan como aislantes. Entonces ciertos científicos proponen que hay estados dentro de esos microtubos en los que pueden sobrevivir en varios estados, es decir, se puede aplicar lo que es la superposición cuántica dentro de estas cuestiones biológicas, en estos microtubos que hay en el cerebro. Sin embargo, como sabemos, las cuestiones cuánticas todavía se están investigando. Como vimos con lo que es el principio de incertidumbre, va a haber información que no vamos a tener del todo. Por ejemplo, lo que tiene que ver con cuestiones de tiempo, hay cosas que no se pueden saber. Entonces, esto es algo que todavía no se maneja. Sin embargo, si se pudiera manejar y se pudiera conectar estos microtúbulos, eso que está ahí, a una computadora, se podría pasar información entre el cerebro y la computadora. Y ahora vamos a relacionar lo que tiene que ver con la computación cuántica y la inteligencia artificial. Entonces, primero que todo me gustaría de hecho darles ciertos datos sobre lo que es el cerebro. Por ejemplo, ciertos datos que encontré por ahí dicen que nuestro cerebro tiene 1 trillón de células nerviosas, 32 kilómetros de fibra, 1 millón de trillones de conexiones, un volumen de 1.5, tiene una masa de 1.5 kilogramos y consume aproximadamente 10 watts. Se calcula que si se intentara hacer un cerebro artificial de silicón con estas mismas características, consumiría muchísima más cantidad de energía, hablando en el orden de megawatts, y el calor destruiría el cerebro. Eso iría más allá de lo que puede soportar esas, eh, esas células, esas moléculas. Entonces, lo que se busca ahora es analizar cómo funciona el cerebro, cómo es tan eficiente en pasar información y tratar de simularlo con una computadora. El problema básicamente yace en que, bueno, como vimos, es muy difícil simular el cerebro. Entonces lo que se está buscando es no tanto tener las mismas características que les comenté al inicio, sino pasar la mayor cantidad de información con lo que ya se tiene. Es decir, que en un solo cable pase mucha información. Entonces tratando de meter por ahí lo que tiene que ver con superposición y entrelazamiento. Porque de hecho, bueno, inclusive el problema de tener tanta información pasando por un cable nos va a decir que se va a calentar el sistema y va a empezar a tener problemas y va a consumir muchísimo, va a aumentar el consumo de energía. Entonces es muy problemático el hecho de tratar de simular el cerebro de manera artificial. Ahora, en cuanto a lo que tiene que ver con aprendizaje, con la inteligencia artificial y todo lo que tiene con aprendizaje de máquinas, por definición, el aprendizaje de máquinas, la idea es que las máquinas puedan adaptarse al ambiente y que puedan realizar tareas. Ellas pueden hacer muchas cosas, pero suelen necesitar del contacto humano. Lo que se busca con la computación cuántica y el aprendizaje, que de hecho el aprendizaje de máquinas es la mejor aplicación que se le puede poner a la computación cuántica, es que básicamente que las computadoras estén por sí mismas
sin necesidad de tanto contacto humano. Sin embargo, eso todavía no se ha llegado hasta ahí. De hecho, Richard Feynman, que es uno de los físicos más importantes, predijo que podría ser que haya una computadora cuántica para más o menos el 2050. Y algunos de los problemas que se tienen todavía por resolver es que eh, se necesita tener una computadora cuántica, primero que todo, para poder aplicar inteligencia artificial a un código cuántico. Y todavía no se tiene una computadora cuántica. Otro problema es que los físicos cuánticos hablan un lenguaje y los que estudian la inteligencia artificial hablan otro. Es decir, no se están entendiendo. No hay manera de unir los dos ramas del conocimiento y eh, la inteligencia artificial está basada en lo que tiene en modelos de comportamiento humano. Entonces, habría que entender el comportamiento humano para poder llegar hasta ahí, en teoría. Entonces, está teniendo muchos problemas, pero es muy útil, es algo que en lo que hay que invertir muchísimo dinero, es muy caro, pero los resultados se van a ver a futuro. Buenas tardes, compañeros y compañeras, o buenos días, no sé, depende del momento que estén viendo el video. Bueno, mi nombre es María Antonio Pérez Mejía. Yo les voy a hablar un poco sobre diversos usos y consecuencias que tiene la inteligencia artificial en ciertos aspectos, en ciertos campos. Entonces, comencemos. La inteligencia artificial está referida al modo de simular las capacidades de la inteligencia del cerebro humano. La inteligencia artificial abarca un sinnúmero de usos en distintos ámbitos de la vida, entre los cuales me gustaría mencionar los siguientes: el ciberespacio, ámbitos de salud, ámbitos de educación y la industria agrícola. Entonces, en el primer ámbito que vamos a hacer hincapié va a ser en el campo de la salud y cómo la inteligencia artificial ha afectado o podrá afectar este campo. Comencemos con diversas funciones que la inteligencia artificial tiene o podría tener en el campo de la medicina, como la doctora Mildred Shaw, que dice lo siguiente: los primeros experimentos en inteligencia artificial proporcionaron un motivo de precaución. Los sistemas desarrollados en un hospital a menudo fracasan cuando se implementan en una instalación diferente. Se ha mostrado que el software actualizado para el cuidado de millones de estadounidenses discrimina a las minorías, y los sistemas de inteligencia artificial a veces aprenden a hacer predicciones basadas en factores que tienen menos que ver con la enfermedad. Bueno, básicamente lo que la doctora Shaw nos está tratando de decir, que es una profesora de pediatría en el Centro de Ética Biométrica en Stanford, Estados Unidos, es que si usted trata de aplicar el mismo software en diferentes hospitales, puede que estos resulten en algunos fallos, porque puede ser que primeramente el software que se instaló en el primer hospital sea estrictamente para ellos, que no sea compatible con otros hospitales, ya que la primera funcionalidad que se le dio al software es para ese específico hospital. Sin embargo, hay claros ejemplos que demuestran que la inteligencia artificial está siendo utilizada de una forma benéfica en el campo de la salud. Un ejemplo sería: en la última crisis del ébola se utilizó un programa impulsado por inteligencia artificial para analizar medicamentos existentes que podrían rediseñarse para combatir esta enfermedad. El programa encontró 2 medicamentos que pueden reducir la efectividad del ébola en un día, cuando un análisis de este tipo suele llevarse durante meses o años. Una diferencia que posiblemente salvó miles de vidas. Además, el uso de modelos informáticos, que en este caso sería inteligencia artificial, elimina la necesidad de la experimentación animal, que como todos sabemos cada vez es peor vista por nuestra sociedad. Otra utilidad benéfica que tiene la inteligencia artificial en el ámbito de la salud sería para aliviar la carga de los médicos en las pruebas de análisis, las radiografías, las tomografías computarizadas y la entrada de datos. Pueden realizarse de forma más rápida y precisa si se llevan a cabo por programas de inteligencia artificial.
La cardiología y la radiología son dos ejemplos de disciplinas donde la cantidad de datos para analizar puede resultar abrumadora, pero en estos casos se puede utilizar la inteligencia artificial para ayudar a los doctores. Otro campo en el cual la inteligencia artificial está presente sería en la industria agrícola. La inteligencia artificial tiene ciertos aspectos que ayudan a los trabajadores en esta área. Tanto para las pequeñas o grandes empresas, puede que no se trate de si van a utilizar o no utilizar la inteligencia artificial, sino más bien de comprender la forma en que estos sistemas se pueden emplear para mejorar y favorecer su empresa. Obviamente sabemos que los costos laborales aumentan, que este tipo de software o maquinarias no son accesibles tal vez para todos por el precio. Entonces, en este ámbito, las industrias de las frutas, vegetales y las flores frescas necesitan encontrar nuevas formas de continuar ofreciendo los productos de alta calidad que los consumidores desean, y las aplicaciones de la inteligencia artificial permiten que la industria pueda satisfacer estas necesidades. Existe un robot que se llama el Agrobot, que es inteligencia artificial. Posee 24 brazos, se mueve en tiempo real, tiene múltiples sensores y es capaz de cosechar 20 acres de fresas en tan solo 3 días. Estamos hablando de 97.124 metros cuadrados. Ahora vamos a proseguir con algunas implicaciones que la inteligencia artificial tiene en el ámbito de la educación, pero primero vamos a ir con el siguiente dato. Los representantes de los Estados miembros, de organizaciones internacionales, de instituciones académicas, de la sociedad civil y del sector privado aprobaron el Consejo de Beijing sobre la inteligencia artificial y educación de la Conferencia Internacional sobre la Inteligencia Artificial en la Educación, que tuvo lugar en Berlín. Bueno, este documento proporciona orientaciones y recomendaciones sobre la mejor manera por parte de los estados de responder a las oportunidades y desafíos vinculados con la inteligencia artificial. Este consejo reafirma el enfoque humanista del despliegue de las tecnologías de la inteligencia artificial en la educación para mejorar la inteligencia humana, proteger los derechos humanos y promover desarrollo sostenible gracias a la colaboración eficaz entre los humanos y las máquinas, la vida, el aprendizaje y el trabajo. Algunas de las pautas mencionadas en el trabajo son las siguientes. Primero, la inteligencia artificial al servicio de la gestión y la implementación de la educación. Segundo, la inteligencia artificial al servicio del empoderamiento de los docentes y su enseñanza. Tercero, la inteligencia artificial al servicio del aprendizaje y de la evaluación de los resultados, el desarrollo de los valores y de las competencias necesarias para la vida y el trabajo en la era de la inteligencia artificial. Todas estas pautas van a ayudar a los docentes y a los estudiantes a usar de mejor manera la inteligencia artificial para el aprendizaje. Pero no menos importante, tenemos la inteligencia artificial en el ciberespacio, exactamente en el campo de la ciberseguridad. Bueno, las aplicaciones de la inteligencia artificial contribuyen a anticipar y neutralizar amenazas o gestionar índices de ciberseguridad con mayor rapidez y efectividad mediante el análisis de gran cantidad de información de contexto sin la necesidad de intervención humana altamente especializada. Unos ejemplos serían la detección de un nuevo malware y virus mediante el reconocimiento de patrones anómalos en el funcionamiento de las aplicaciones. Rápidamente, ¿qué es el malware? El malware o software malicioso es un tipo de software que tiene como objetivo infiltrarse o dañar el sistema de información sin el consentimiento del propietario. Otro ejemplo sería el aislamiento de los sistemas antes de ser infectados, el reconocimiento y neutralización de un ciberataque en sus fases iniciales. Por ejemplo, aislando el sistema de un ataque de un ransomware. ¿Qué es un ransomware? Bueno, es un malware de rescate. Es un tipo de malware que impide a los usuarios acceder a su sistema o a sus archivos personales y que exige un pago de rescate para poder acceder de nuevo a ellos. Prácticamente lo que hacen es que bloquean sus archivos y le piden, ok, necesitamos dinero para poder desbloqueárselos. Después tenemos otro truco que utilizan estos estafadores que se llama el phishing, que es un término utilizado para referirse a uno de los métodos más utilizados por delincuentes cibernéticos para estafar y obtener información confidencial de forma fraudulenta, como puede ser la contraseña o información detallada sobre las tarjetas
de crédito u otra información bancaria de la víctima. El estafador, conocido como Fisher, se vale de técnicas de ingeniería social, haciéndose pasar por una persona o una empresa de confianza en una aparente comunicación oficial electrónica, por lo general un correo electrónico o algún sistema de mensajería instantánea de redes sociales. Pero no todo es malo, como ya se sabe, al principio se mencionaron aplicaciones buenas de la inteligencia artificial y aquí hay otro ejemplo. Sería la mejora de la seguridad en el proceso de autenticación de acceso de usuarios a los sistemas mediante la inteligencia artificial, ponderando dinámicamente su perfil, la criticidad de la aplicación, el emplazamiento de los puntos, el acceso de la red o inclusive el nivel de amenaza en el momento. Los algoritmos deciden caso por caso solicitar distintos factores de autenticación biométricos, por ejemplo, analizar el comportamiento del usuario y las características del dispositivo a modificar, si fuera necesario, sus privilegios de sistema. ¿Qué nos deparará el futuro acerca de la inteligencia artificial? Principalmente en el ámbito de la industria agrícola podemos inferir lo siguiente. Para el futuro, además de recopilar y analizar datos para realizar tareas en tiempo real, los sistemas de inteligencia artificial aprenderán a identificar los factores de riesgo para predecir eventos futuros. Por ejemplo, los sistemas con inteligencia artificial habilitada pueden predecir las infestaciones de plagas. Gracias a esta capacidad, los problemas de plagas se podrán predecir y usarse medidas preventivas de manera proactiva para reducir los efectos y evitar que estas plagas vuelvan a ocurrir. Campo de la salud parece que será una de las claves de la asistencia a ancianos y enfermos dependientes en el futuro. De momento, ya se han desarrollado mascotas robóticas con fines terapéuticos para ayudar a los pacientes de Alzheimer. Las mascotas robóticas estimulan las funciones cerebrales de los pacientes, retrasando los problemas cognitivos que a su vez mejoran la calidad de vida y reducen la dependencia a los servicios sociales. Por otro lado, el uso de la telemedicina ya está ayudando a evitar desplazamientos innecesarios al centro médico y permitir una mayor autonomía personal. Prosiguiendo con el tema de la ciberseguridad, obviamente las leyes necesitan ser reforzadas. Sí existen leyes acerca de esto, pero se necesita hacer un reforzamiento. Un claro ejemplo podemos pensar en la amenaza que sucedió hace poco tiempo. Este grupo llamado Anonymous que amenazó al gobierno de los Estados Unidos con revelar información confidencial si no se hacía justicia por el asesinato de un joven afrodescendiente. Por razones de mantener algunos documentos ocultos o algunos documentos que ciertas personas no pueden acceder, entonces se deberían mejorar los softwares para que este tipo de personas no puedan acceder a esta información que se supone debería ser clasificada. Buenas, mi nombre es Juan Carlos Solaro y yo les voy a hablar un poquito sobre si debe existir regulación en torno a la inteligencia artificial y las opiniones de algunos expertos. En nuestra investigación hemos visto que donde se ha hablado bastante sobre alguna regulación de la inteligencia artificial es en la zona de Europa. Empresas y expertos han coincidido que el desarrollo de la inteligencia artificial requiere del freno de la ética e incluso de la regulación para evitar los efectos indeseables del uso creciente de algoritmos. La Unión Europea propuso poner límites al desarrollo de la inteligencia artificial para garantizar que se respeten los derechos fundamentales. Bruselas considera que los sistemas de alto riesgo deben ser certificados, probados y controlados, como ocurre con los automóviles, los cosméticos y los juguetes. También un delegado de Google, en una carta aseguró que no hay duda de la necesidad de regular la inteligencia artificial. Subrayaba que la necesidad de que los estados aborden este desafío bajo el paraguas de una coordinación internacional construida sobre un acuerdo sobre los valores fundamentales. Mencionaba, las empresas como la nuestra no pueden simplemente diseñar nuevas tecnologías prometedoras y dejar que las fuerzas del mercado decidan cómo utilizarlas. En torno a la regulación de las inteligencia artificial sobresale una visión ética.
El hombre es quien programa estos algoritmos. Es inevitable que proyecten sus sesgos. Edward Aibar, doctor en filosofía y profesor de estudios de artes y humanidades de la UOC, apunta a que todas las tecnologías incluyen en su diseño técnico juicios de valor de forma o no deliberada, que están ahí aunque a menudo cueste verlos, como es el caso de los algoritmos para el análisis de Big Data. Volviendo al tema de la regulación, entonces, ¿es necesario una regulación? La Unión Europea está convencida de ello, como pone de manifiesto con la presentación del Libro Blanco Europeo sobre inteligencia artificial, en el que queda patente que Europa quiere liderar el enfoque ético respecto a esta tecnología, convencida de que es la única vía para que los ciudadanos confíen en el desarrollo digital y la base para generar una ventaja competitiva para las empresas europeas. También sale el tema de la vía de la autorregulación. La autorregulación es insuficiente. Es muy probable que en los próximos años muchas empresas asuman voluntariamente compromisos en sus desarrollos de inteligencia artificial, como por ejemplo, Telefónica fue primera operadora que se marcó unos principios para desarrollar una inteligencia artificial ética, responsable y transparente. La Comisión Europea publicó el año pasado un documento con 7 puntos para lograr una inteligencia artificial fiable, para lo que se requiere que sea conforme a la ley, respete los principios éticos y sea sólida. Así debería tener siempre una supervisión humana con medidas de control, además de ser sólida frente a ataques abiertos como a tentativas sutiles de manipulación y verificablemente segura en cada fase. Se debe garantizar la protección e integridad de los datos, así como la transparencia, documentando y explicando el proceso de toma de decisiones detrás de los proyectos. En un intento de ayudar a dar forma al futuro de la inteligencia artificial, en el 2016, 6 grandes empresas tecnológicas, como lo fueron Amazon, Apple, Google, Facebook, IBM y Microsoft, formaron la Asociación para la Inteligencia Artificial, en beneficio de las personas y la sociedad, con el fin de estudiar y formular las mejores prácticas sobre las tecnologías de la inteligencia artificial. Del mismo modo, en octubre de 2017, Denmint, una de las compañías líderes mundial de inteligencia artificial adquirida por Google en el 2014, presentó un nuevo comité de ética para ayudar a los tecnólogos a poner en práctica la ética y para ayudar a la sociedad a anticipar y dirigir el impacto de la inteligencia artificial, de manera que trabaje para el beneficio de todos. Uno de los expertos más conocidos sobre inteligencia artificial es Elon Musk, quien es el director ejecutivo de Tesla. Este experto es uno de los que ha pedido regular la inteligencia artificial para evitar un cataclismo. Y es acá donde encontramos el término de la singularidad tecnológica. Este término designa el momento en el que una inteligencia artificial será tan inteligente como un humano. A partir de ese momento, y si nos atenemos a la rápida evolución de la tecnología, recordemos que la ley de Moore indica que cada 2 años se duplica la potencia de cálculo de los ordenadores. Se produciría un crecimiento exponencial de la tecnología artificial. Uno de los escenarios que se contemplan es que mejoraría rápidamente a sí misma, creando una superinteligencia. Y es que en sus propias palabras, Elon Musk comenta: como la inteligencia artificial será probablemente mucho más inteligente que los humanos,
La relación entre las diferentes inteligencias probablemente sea similar a la existente entre una persona y un gato. Y ahí parece residir la clave de la motivación de MOOCs para embarcarse en este proyecto. Está convencido de la imposibilidad de evitar que la inteligencia artificial supere a la inteligencia humana, por lo que centra sus esperanzas en lograr al menos una simbiosis o fusión de nuestra mente con la inteligencia artificial, que la especie humana no se quede atrás a expensas de que la inteligencia artificial quiera o no jugar con su mascota. En sus palabras comenta: lo he dicho varias veces durante los últimos años, pero es que creo que incluso en un escenario en el que la inteligencia artificial sea benigna, nos quedaremos atrás. Por eso creo que dotarnos con una interfaz cerebro-máquina de alto ancho de banda nos ayudará a permanecer por delante. Otro de los aspectos que preocupa a MOOCs es el de la centralización del poder sobre la inteligencia artificial. Comenta en sus propias palabras: hay una concentración fuerte de poder en el campo de la inteligencia artificial, especialmente en Google, DeepMind. De hecho, él mismo impulsó en 2015 la creación de la fundación OpenAI para reducir la probabilidad de que el poder sobre la inteligencia artificial se monopolice. Pero ¿cómo cree exactamente MOOCs que esta centralización podría volverse contra nosotros? En el documental ¿Confías en este computador?, realizaba la siguiente reflexión: el futuro menos terrorífico que se me ocurre es uno en el que al menos hayamos democratizado la inteligencia artificial, porque si una gran compañía o un pequeño grupo de personas consiguen desarrollar una superinteligencia digital divina, podrían dominar el mundo. Y es ahora cuando pasamos al criterio que tenía el famoso científico Stephen Hawking. Pero antes de hablar un poquito sobre el pensamiento que tenía el científico, me gustaría que viéramos una definición que me pareció muy interesante sobre lo que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es la tecnología que está detrás de los sistemas de reconocimiento de voz y de percepción visual automatizada, de los que nos estacionan el automóvil o nos lo frenan si detectan un peligro, de los que ayudan a las personas paralizadas a manejar un brazo robótico o el cursor de una tecla del computador solo con la mente, de los que permiten al robot Curiosity investigar por su cuenta el suelo de Marte y a la sonda Rosetta aterrizar en un cometa sin recibir órdenes de Houston. La inteligencia humana está limitada por la lentitud de los procesos de la evolución biológica, mientras que una inteligencia artificial autónoma no tendrá más límite que su propia imaginación. Y es cuando entramos a lo que nos decía Stephen Hawking de la inteligencia artificial. Entonces, para Stephen Hawking, el temor radica en que una versión más elaborada de la inteligencia artificial puede decidir rediseñarse por cuenta propia e incluso llegar a un nivel superior. Este reconocido científico dijo a la BBC: el desarrollo de una completa inteligencia artificial podría traducirse en el fin de la raza humana. Su advertencia se produjo en respuesta a una pregunta acerca de la renovación de dicha tecnología, que implica una forma básica de inteligencia artificial. Para Hopkins, la inteligencia artificial desarrollada hasta ahora ha probado ser muy útil, pero teme que una versión más elaborada de inteligencia artificial pueda decidir rediseñarse por cuenta propia e incluso llegar a un nivel superior.
Es por ello que podemos ver que ambos científicos comparten la misma opinión acerca de la inteligencia artificial, que si no se trata con cuidado puede llegar a ser dañina para la raza humana, pues puede atentar contra los propios seres humanos. Entonces, en ese sentido, creo que ellos sí comparten la opinión de que debe haber una regulación, además de ética, como lo mencionaba la Unión Europea. También tiene que haber una regulación entre los países y se tiene que tener mucho cuidado con los avances tecnológicos y los avances de la inteligencia artificial para mantener un sano equilibrio.